Cuando Jesús vino a la tierra, se le entregó un cuerpo físico. Lógicamente, Él era espíritu. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Él era espíritu, pero se le entregó un cuerpo físico. Ahora, ¿pero cómo encajaría aquí en la tierra si estamos hablando de algo material? Jesús siendo espíritu, ¿cómo encajaría Él dentro de esta tierra si estamos hablando de algo material, algo sustancial, algo orgánico, por así decirlo? Él necesitaba un cuerpo físico porque llegó para cumplir un propósito. No podía cumplir dicho propósito si no tenía un cuerpo físico. Vamos a verlo desde ese contexto histórico. Vemos la importancia que era para Jesús, incluso para el Padre, darle un cuerpo físico al Hijo. Amén. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No podemos describir la deidad de Cristo con un lenguaje más claro que el que usa el apóstol Juan. Ahora, si alguien duda de su deidad, debe hacerlo desafiando abiertamente el lenguaje de la Santa Escritura. Sabemos quién era el Verbo, obviamente que Jesús. Amén. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a reemplazar estas palabras y vamos a leer el mismo texto, pero reemplazando las palabras. Dice: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Amén. Ahora, cuando Juan escribió y el Verbo era Dios, él quiso que el lector se compenetrara de que la naturaleza esencial del Verbo es la deidad. Es lo que dice acá el escritor. Dios hablando al hombre directamente. Es una descripción de la autorrevelación de Dios. Ahora, pero ya hace muchos años esto ya había sido profetizado, ya había sido anunciado en el profeta Isaías, como lo vemos en Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Qué es lo que dice? Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto ya estaba profetizado hace más de 730, 740 años aproximadamente antes de Cristo. Ya había sido profetizado que alguien iba a venir a esta tierra, que el Salvador iba a llegar. Amén. Jesús no podía venir siendo espíritu. Él creó este mundo sustancial, este mundo físico. Era necesario que sea encarnado. Se tenía que pasar por este proceso. O sea, Jesús tenía que ser encarnado en un cuerpo físico y no venir siendo espíritu para no pasar por las leyes físicas de esta tierra. Jesús no podía ir en contra de las leyes físicas y materiales porque Él mismo las creó. Juan capítulo 1, verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. Jesús a lo suyo vino. ¿A qué? A este mundo, a su creación. A lo suyo vino, a las personas, pero no le recibieron. Jesús creó este mundo siendo espíritu. Vamos a entender este punto, que Él siendo espíritu creó algo material. Por eso es que cuando Jesús vino a esta tierra, la gente no lo conocía a Jesús. Es que nunca lo habían visto. Se hablaba de Él, se hablaba desde hace años atrás, que el profeta Isaías había ya dado la profecía, pero jamás lo habían visto, solamente lo habían escuchado. Cuando Jesús llega a la tierra, los suyos no le recibieron. Su propia creación no lo recibió, porque estaba encarnado. Y esto lo vamos a ver en Lucas, capítulo 1, verso 26 al 35. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esto ya lo habíamos visto en Isaías 7:14, la profecía. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo:
salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres, le dice. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El verso 32 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, María aún no había tenido alguna relación con un hombre, no había estado enamorada de alguien, no había salido con alguien. Nadie la había invitado de repente a tomar un café por ahí, una cita, no, nada. María no había tenido relación con ningún varón. ¿Pero cómo es esto?, dice. El verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús era espíritu y necesitó un cuerpo físico para cumplir el propósito al cual se le encomendó. Ahí vemos la importancia que tenía el cuerpo físico para Jesús, para poder cumplir el propósito. Hoy en día nosotros no le damos mucha importancia a este cuerpo físico. Solamente pensamos de repente en que el área espiritual. O sea, yo no puedo ir a predicar dejando mi cuerpo en mi casa y me voy siendo espíritu. No, ¿quién te va a ver? Nadie. No es así. No solamente es pensar en lo espiritual, llenarte siempre lo espiritual y el cuerpo no. Si tú no cuidas tu cuerpo, no cuidamos el cuerpo, no podemos trabajar tranquilos. Porque es esencial tener importancia a este cuerpo físico. Porque si para Jesús fue importante, ¿por qué no va a serlo para nosotros? Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, dice la Escritura, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Habitó entre nosotros siendo espíritu o estaba dentro de un cuerpo físico? A ver. ¿Habitó entre nosotros siendo espíritu o estaba dentro de un cuerpo físico? Lógicamente que estaba dentro de un cuerpo físico. No habitó siendo espíritu, tenía un cuerpo físico. Con este proceso Jesús estaba logrando no alterar las leyes físicas y materiales, tal cual Él mismo las creó. Asimismo las respetó y cumplió el procedimiento establecido. Tenía que sacrificar el cuerpo, era a lo que vino Jesús. Tenía que sacrificar el cuerpo, porque en su cuerpo Él llevó nuestros delitos, nuestros pecados y enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que sacrificó Jesús fue su cuerpo. ¿Y qué hubiera pasado si no sacrificaba su cuerpo? Habría algo de impacto. A ver, ¿qué hubiera pasado si Jesús vendría a esta tierra y no sacrificaba el cuerpo físico? Digamos, había un sacrificio espiritual. ¿La gente lo vería con impacto? No. Jesús no podía ser sacrificado espiritualmente, necesitaba un cuerpo físico. Para ser crucificado, utilizaron el cuerpo de Jesús. A eso fue lo que vino Jesús. Por eso es que le prestó suma importancia al cuerpo físico. Lógicamente que, por lo mismo que nos encontramos en esa tierra, Jesús tuvo que sacrificar el cuerpo. Ahora, ¿quién cuida su cuerpo tanto para que luego sea sacrificado? Es la pregunta. Es como que
Uno esté construyendo una casa, ya construyó el primer piso, pasa al segundo piso. Lo cuida tanto el hogar porque le costó. Lo tarrajea, lo pinta, lo adorna. Le está costando. Lo cuida. Y de la noche a la mañana trae la maquinaria y lo derrumba. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Jesús cuidó su cuerpo. ¿Quién hoy en día cuida su cuerpo para que luego lo destruyan? ¿Quién? Si con el ejemplo de la casa que les hago mención, no hay mucha lógica en eso, imagínense para Jesús. Porque en la destrucción de dicho cuerpo estaba nuestra redención. Por eso es que Jesús cuidó su cuerpo físico. Por eso es que Jesús le dio suma importancia al cuerpo físico. No iba a sacrificar cualquier cuerpo. Iba a sacrificar un cuerpo puro, un cuerpo limpio, sin mancha, un cuerpo perfecto. Eso iba a sacrificar Jesús. Amén. Por la redención de nuestros delitos, nuestros pecados. El cuerpo tiene más importancia de todo lo que hayamos podido pensar. Ahora, muchos se utilizan términos para degradar de repente también al hermano que tenemos al lado, porque pensamos que solamente es esencial lo espiritual y no el cuerpo físico. Términos de repente como aquel hermano está en la carne, o aquel hermano le está cediendo mucho a su carne, o aquella hermanita no anda pensando mucho en la carne. Son términos que a uno lo hacen pensar de que el que lo dice es perfecto, o el que lo dice, digamos, está viviendo una vida íntegra, recta delante del Señor, sin mancha, sin pecado. Cuando no es así. Yo no puedo decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Mira, tú estás cediendo mucho a tu carne o estás pensando mucho en la carne y yo me estoy creyendo de repente que soy superior a él o soy más perfecto que él. Yo no puedo ir a decirle a una hermana, ¿sabes qué, hermana? Andas en la carne, andas pensando cosas que no son del Señor, que no son de Dios. Cambia tu manera de pensar, mata tu carne. Son términos que algunos utilizan para creerse de repente superiores a la persona que tienen al lado. Ahora, estos términos no solamente lo utilizan líderes, sino personas que también están debajo de los líderes porque también lo aprenden. Una persona no puede decir eso. Ahora, lamentablemente, estos términos lo escuchas dentro de una congregación, no lo escuchas en la calle. Porque son términos que utilizan los cristianos, entre comillas. Uno jamás puede decirle al hermano, andas en la carne o estás en la carne, porque uno no es perfecto. Nadie es perfecto. Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 25, verso 35. Mira lo que dice Jesús en esta palabra. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Es lo que dice Jesús. Ahora yo te hago una pregunta con esto. Tener hambre, tener sed, ¿son necesidades de un cuerpo físico o un cuerpo espiritual? Físico, ¿verdad? Hablando del contexto que Jesús, de ese pasaje bíblico, lo que dice Jesús, lo habla desde un contexto físico. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Esos son deseos de esta carne, ¿verdad? ¿Amén?
¿no? Son necesidades de este cuerpo físico. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, verso del 1 al 4, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Vamos, ¿qué tuvo? Hambre. Porque Jesús se encontraba en un sacrificio corporal. No va a tener hambre espiritual. Tuvo hambre, dice la Escritura. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Utilizó las piedras, ¿por qué? Porque las piedras son físicas, ¿no? El pan también, digamos, tiene la misma dimensión. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Para qué? Para saciar el hambre corporal que sentía Jesús en ese momento. Verso 4 dice: él respondió y dijo: escrito está, Satanás, espérate un momento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. No solo de pan, no solo de pan vivirá el hombre, dice. Jesús sintió hambre. ¿Ahora acaso sentir hambre no son deseos de esta carne? ¿Verdad? Son deseos de esta carne. Tener la necesidad de repente de darnos una ducha, ¿no son necesidades de esta carne? ¿No son necesidades de este cuerpo físico? Mantenerlo limpio, porque el cuerpo te lo pide, ¿verdad? Entonces, si es que yo voy o estoy con alguien al costado y le digo: hermano, estás en la carne, y me pongo a pensar en la palabra que dijo Jesús, que tuve hambre, ¿que acaso puedo decir que Jesús estuvo en la carne? Es que las personas, para juzgar o para criticar o para degradar a alguien, no piensan, solamente actúan, solamente lo dicen. Entonces Jesús anduvo en la carne, entonces pues, ¿no? Porque tuvo hambre, tuvo sed, le dieron de comer, le dieron de beber. Jesús también se aseaba en esta tierra, también tenía necesidades corporales, ¿no? Uno no puede, mi hermano, uno no puede decirle al otro: ¿sabes qué? Estás en la carne. No, porque uno no es perfecto. Yo no puedo ir a decirle a mi hermano: ¿sabes qué? Andas en la carne. Oye, no, métete más en las cosas de Dios. No te exaltes o no creas que eres perfecto y no lo degrades al otro. Jesús no haría eso. Si nos ponemos a pensar, Jesús no haría eso. Sabemos que Jesús estaba sujeto a estas leyes físicas como lo estamos nosotros. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús era un ser sobrenatural dentro de un cuerpo físico. Jesús sigue siendo Dios, habitó con nosotros siendo Dios, pero dentro de un cuerpo físico. ¿Cuántos creen que nosotros somos un templo habitable? ¿Cuántos creen eso? Amén. Somos un templo habitable, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque por medio de nuestro cuerpo es que le entregamos sacrificio a Dios. Ahora mismo le estamos entregando un sacrificio al Señor, ¿verdad? Pero es un sacrificio corporal o espiritual. Corporal. Estamos en ayuno. ¿En ayuno qué? ¿En ayuno espiritual o en ayuno corporal? Ayuno físico. Es un ayuno físico porque nos estamos absteniendo de alimentos, ¿verdad? Toda la semana tenemos ayuno. Es un sacrificio corporal.
Y por ende nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque de una u otra manera nosotros le damos nuestras fuerzas al Señor, nuestras fuerzas físicas, nuestro sacrificio. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿fuerzas del corazón, fuerzas del alma o fuerzas del cuerpo físico? Vamos a leer el mismo pasaje en otra traducción. Dice: ámalo con toda tu capacidad mental, con todo lo que eres, dice, y con todo lo que vales. Me está hablando acá de las fuerzas. Cuando nosotros le ofrecemos una ofrenda al Señor, porque hemos trabajado durante la semana o durante los días, el Señor nos bendice diariamente, nosotros diezmamos de repente semanal, mensual, algunos eventualmente, quincenalmente, no lo sé. Pero lo hacemos porque el Señor nos bendice, ¿verdad? Porque tenemos un trabajo, ¿verdad? Ahora, pero para trabajar o para cumplir el propósito encomendado en esta tierra, que es el trabajo, porque el trabajo es algo digno, nosotros tenemos que tener nuestro cuerpo en buen estado o en mal estado. En buen estado. Es así. Ahora, ya para finalizar, quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12 y 13. A ver, vamos a leerlo. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice. El verso 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, dice. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Vamos a ir al verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién le pertenece este cuerpo físico? A Dios. Porque no es de nosotros. Acá dice, en verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso estamos ignorando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que Él habita dentro de nosotros? ¿Cuántos son conscientes de eso? ¿Somos conscientes de que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros? Amén, sí. ¿Y le estamos dando un buen hogar al Espíritu Santo? ¿Estamos cuidando este hogar que lo utiliza el Espíritu Santo? ¿Estamos cuidando este templo que lo utiliza como hogar el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Dice, el cual está en vosotros, dice. El cual, el Espíritu Santo está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros, lo está hablando ahora del cuerpo. El verso 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tipo de precio fue ese? El sacrificio de Jesús. ¿Verdad? Fue el sacrificio de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, continúa diciendo. Glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo físico. Y en vuestro espíritu también, recalca. Vuestro cuerpo y vuestro espíritu.
Está haciendo una división. Los cuales son de Dios, dice. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros mantengamos nuestro cuerpo físico en buen estado? Primero, para que nosotros podamos trabajar, podamos hacer la obra también de una buena manera. Y segundo, porque este cuerpo no es vuestro. Este cuerpo es un préstamo. Y otro, que este cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo le voy a ofrecer al Espíritu Santo una casa en mal estado? ¿Cómo yo le voy a ofrecer al Espíritu Santo una casa de repente de esteritas, que ya de repente ya se cae? Una casa sin techo en este invierno. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se merece un hogar inadecuado? ¿Sí? No. El Espíritu Santo no se merece eso. El Espíritu Santo se merece un buen hogar, un hogar que esté reluciente, un hogar que esté bien cuidado. Y esa es responsabilidad nuestra, ¿verdad? De cuidar nuestro cuerpo físico. Ahora, nosotros tenemos un gran valor. O somos tan valiosos, quizás como una botella de agua en medio de un desierto. Tiene demasiado valor, porque somos únicos. Fuimos comprados por precio de sangre. Somos únicos. Y por ende, nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. Si bien es cierto, estamos empezando la semana de ayuno, es momento de purificar este templo, es momento de cuidarlo, es momento de darle el respectivo alimento necesario para eliminar toxinas, cuidarnos, purificarnos, porque dentro de ello habita el Espíritu Santo. Es muy importante mantenerlo bien, es muy importante. No podemos nosotros caminar o ir a visitar a alguien dejando el cuerpo físico en casa, no. Y lo más importante, que este cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo. Debemos de darle el sumo cuidado. Ahora, yo no sé si hayamos estado cuidando nuestro cuerpo, si hayamos estado cuidando este templo. De repente no lo hemos estado haciendo. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: cuida mi casa, cuida mi morada. Yo habito ahí. Yo habito en ese cuerpo. ¿Qué hogar me estás ofreciendo?, te dice. ¿Me estás ofreciendo un hogar descuidado? ¿Acaso soy digno de esa morada? ¿El Espíritu Santo acaso es merecedor de un hogar descuidado? No. Y si yo le he estado ofreciendo una morada descuidada, una morada sin cuidado al Espíritu Santo, es momento ahora de ponernos a cuenta. Es momento de reflexionar, es momento de aceptar y decir: sí, Señor, no he estado cuidando este templo. Sí, Padre, no he estado cuidando mi templo. No he estado cuidando el templo en el cual tú habitas. No lo he estado haciendo. Soy consciente de ello. Y por ende te pido perdón. Te pido perdón. Espíritu Santo, perdóname. No ha sido el hogar adecuado para que tú habites.
no ha sido el hogar adecuado en el cual tú reposes. No ha sido el hogar adecuado para que tú descanses.